Hola, hola, 9:30 de la noche, hora Ecuador. Bienvenidos a Quiero Ser Presidente con Denise Molina y Radio City. Nos enlazamos a esta hora con Radio City que nos retransmite. Radio City 89.3 FM Guayaquil, 99.7 FM en la península. Quiero agradecerles a todas las personas que en este momento se están conectando porque es importante que ustedes conozcan todas las propuestas de los candidatos. Tenemos que votar por la persona que pueda sacar a flote al Ecuador. En nuestras manos está y por eso los invito a que sigan esta serie de entrevistas. Serán 8 días. Cada día tendremos a un candidato. Hoy nos acompaña el candidato Otto Sonnenholzner, ya lo vamos a invitar, pero quiero contarles un poco la dinámica de esta entrevista. ¿Cómo va a ser? Primero empezamos con mis preguntas de los temas que por supuesto importa a todos los ecuatorianos, el tema de seguridad, salud, educación. Luego vamos a ir con las preguntas de los gremios que nos han hecho llegar. Aquí tenemos las preguntas de los gremios, una pregunta por cada gremio. Luego de eso vamos con las preguntas que ustedes nos van a realizar aquí en vivo a través de mi Instagram Live y también a través de Radio City. Y luego tenemos preguntas de los candidatos. El candidato tiene que elegir un candidato que hace la pregunta y responder. Luego nos vamos con estos sobrecitos. Estos sobres de cultura general del Ecuador que el candidato tiene que saber. ¿Conoce el Ecuador o no? Aquí están las preguntas. Así que vamos a esta hora a invitar al candidato Otto Sonnenholzner, economista guayaquileño de 40 años. Trabajó en medios de comunicación, fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión en Guayas, incursionó en la política en el 2020 cuando fue nombrado como vicepresidente de Lenín Moreno, pero abandonó el cargo en menos de 2 años. Es el actual candidato a la presidencia de la Alianza Actuemos, lista 8 y 23. Vamos en este momento a invitarlo, que ya está conectado para responder todas sus preguntas, todas sus interrogantes. Juntos vamos a preguntar al candidato, ¿es viable o no esas propuestas de campaña que hacen? Que una cosa es ponerlo en papel, pero otra cosa es ejecutarlas. Candidato Otto Sonnenholzner, buenas noches allá en Ecuador. ¿Cómo está? Hola, Denise. ¿Tú dónde estás? ¿En Tailandia sigues? Yo estoy en Tailandia, estoy por acá, pero usted sabe que la tecnología no impide para realizar estas entrevistas y como periodista ecuatoriana me siento en la necesidad de hacer este tipo de programas para que los ecuatorianos se informen sobre las propuestas de los candidatos. Sácame de una duda, ¿qué hora es allá? Acá son las 9:30 de la mañana del lunes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, saludos, Denise, qué bueno que estés haciendo esto y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, candidato, y a las órdenes de los ecuatorianos porque van a empezar a realizar preguntas que yo se las voy a ir mencionando y vamos a contestar. Le explico la dinámica, ya lo hice antes de invitarlo a que se una a este Instagram. La dinámica es la siguiente. Empiezo con varias preguntas de interés nacional, por supuesto. Luego vamos con preguntas que nos han enviado varios gremios. El sector bananero, gremio de capacidades especiales, educación, gremio de salud, cáncer y enfermedades catastróficas, gremio LGBTIQ+, una pregunta por cada gremio porque no vamos a tener más tiempo. Luego tengo aquí varias preguntas de sus contrincantes. Usted va a escoger a un candidato. ¿Qué pregunta usted quiere responder en uno de estos sobres? Y luego vamos a escoger entre estos 4 sobres, al final, hay 4 sobres, hay una pregunta de cultura general del Ecuador. Los candidatos deben de conocer sobre el Ecuador temas sumamente importantes. Hay una pregunta ahí, usted va a escoger y vamos a empezar de inmediato, candidato, a hablar de un tema que nos tiene preocupados a todos los ecuatorianos porque ya es complicado salir a las calles en paz y sin duda es la seguridad. El Ecuador está catalogado como el segundo país más inseguro de Latinoamérica. Primero está Venezuela, luego viene Ecuador. ¿Cómo resolver esa crítica situación con cifras alarmantes, índices de violencia que han llegado a su máximo nivel a la historia del Ecuador? Estamos hablando de 12 muertos por día, más o menos en el 2022 y hasta ahora en el 2023, 16 por día, y la tendencia es hasta que esta cifra crezca. Sí, a ver, como te digo, yo seguí muy de cerca siempre los indicadores de inseguridad. Lo que ocurre hoy no es solo el problema de homicidios que pasaron. El último día que yo fui servidor público eran menos de 7 cada 100.000 habitantes. Para este año vamos a pasar de 30. Hay provincias como Esmeraldas que nos vamos a pasar de 50, haciendo esto una situación insufrible, intolerable. Pero adicionalmente,
hay problemas adicionales que antes no existían. La extorsión, mal llamada vacuna, por ejemplo, ha pasado a ser pan de cada día. El secuestro, que era un delito marginal, ahora es algo bastante común en algunas provincias del Ecuador. Yo no quiero, yo quiero más bien entrar en cómo podemos retomar la seguridad y el orden. Primero, no haber paz en las calles sin control de las cárceles, eso lo sabemos todos. Hay que controlar las cárceles, no solo invirtiendo en tecnología para las mismas, tecnología que disminuya la discrecionalidad de los guías penitenciarios, que eso es lo que eleva la corrupción ya sea en las cárceles vulnerables, escáneres a la entrada, inhibidores de señal, los PPLs tienen mejor internet que tú y que yo, una cosa increíble, ¿verdad? Sistemas de cámaras con capacidad biométrica, control de cierre y apertura de puertas automatizado, pero sobre todo crear una unidad especial para el manejo de las cárceles que nos permita hacer que los guías penitenciarios realmente estén a la altura de este desafío. Lo segundo, no va a haber paz en las calles si es que tampoco tenemos cárceles divididas por el nivel de peligrosidad de los delincuentes ahí encerrados. Hoy los criminales están separados por pandillas, no divididos por el nivel de peligrosidad. El país necesita un régimen de máxima seguridad porque las personas que hoy están generando este caos representan un riesgo a la ciudadanía que antes no existía. Necesitamos niveles de prisiones de máxima seguridad que hoy en el Ecuador no existen. Estamos planteando inclusive la construcción de 3 prisiones de máxima seguridad de 1000 prisioneros cada una para poder ordenar las cárceles alejando a los delincuentes más peligrosos de las cárceles más grandes. Pero ya tenemos luego no una cárcel de ese nivel. Estamos hablando de la cárcel de La Roca y no funcionó. Asesinatos que se dieron internamente, inversión que se hizo. Y no sí, no cumple los estándares que estamos nosotros planteando. Es una cárcel además muy pequeña. Ni siquiera alcanzaríamos a cubrir me parece el 15 o el 20% de la cantidad de reos de máxima peligrosidad que existen en el Ecuador. Entonces, eso no... Más o menos, candidato, una inversión de cuánto más o menos, porque por cárcel estamos hablando del nivel de la Tacunga, unos 40 millones, del nivel de La Roca, con la tecnología que supuestamente debe tener unos 50, 60. No, mucho menos porque son cárceles más pequeñas. Las cárceles a las que tú te refieres son de alrededor de 10.000 prisioneros. Estamos hablando acá de cárceles de 1000. La mayoría de los delincuentes no son de máxima peligrosidad en el Ecuador, pero hay alrededor de 3000 que sí lo son, algo menos del 10% del total. Y para ellos hay que tener regímenes especiales, en mi opinión. Y creo que eso hay que impulsarlo para poder retomar el control de las cárceles. Pero hemos tenido decretos de emergencia, incluso que las Fuerzas Armadas han tenido que intervenir, y así ha sido imposible. Incluso que los militares no han podido ingresar, han tenido que esperar a que se calmen durante horas los reos que están en las distintas cárceles. Ha sido casi imposible, incluso con un estado de emergencia, con un decreto de emergencia. Y corrijo el dato, la cárcel de la Tacunga tiene una capacidad de alrededor de 5000 prisioneros. Estamos hablando de algo 5 veces más pequeño. Mira, los decretos de emergencia tienen que tener el propósito de cumplir su misión. Si los haces y quedas en lo mismo, digamos, no podemos vivir de decreto en emergencia en decreto en emergencia. Si tú haces una requisa en la cárcel y a la semana siguiente hay más armas, es porque está fallando el control y es lo que está ocurriendo. Por eso te hablo de la tecnología, de los escáneres que funcionan, los inhibidores de señal. Hoy las cárceles son el centro de operación del delito, Denis, y todo el mundo lo sabe. Desgraciadamente poco se ha hecho para controlarlo. En 2019 se hizo un programa con el BID para invertir $50 millones en esta tecnología de la que te estoy hablando, financiado. Vino la pandemia, eso se postergó y ahora lo dejaron caer. Desconozco por qué dejaron caer ese financiamiento. Plata no sobra y en ese caso hace falta, ¿ya? Y ahí es como se puede conseguir. El plan integral de intervención de cárceles que necesita el Ecuador, incluyendo la construcción de las 3 nuevas prisiones de máxima seguridad, van alrededor de los 100 a 120 millones de dólares. Ahora, candidato, sí, se escucha muy bien en la construcción de cárceles, vamos a trasladar a los reos más peligrosos a distintas cárceles que serían las cabecillas. Eso se intentó hacer, de hecho se lo hizo, y fue en ese momento que vivimos los ecuatorianos una guerra campal en las calles, coches bombas, amenazas de bombas en centros comerciales, en lugares masivos, y eso empezaron a hacer los reos por el traslado y empezar a negociar. Entonces, ¿cómo usted puede realizar este traslado sin que en las calles haya este sufrimiento y esta batalla campal en los ecuatorianos? Ahí viene lo segundo, y como, digamos, la intención era presentarte las 3 líneas seguidas, pero lo segundo es el control de armas, que hoy es competencia de las Fuerzas Armadas. Mucha gente habla
Y no es, digamos, esto va de la mano, no es que tiene algún orden de prelación, es algo simultáneo, se tiene que empezar a trabajar, de hecho, inmediatamente. Las Fuerzas Armadas tienen hoy la competencia del control de armas. Mucho se habla de la necesidad de reformar leyes para que las Fuerzas Armadas participen de temas de seguridad interna. Pero este tema puntual, que para mí es uno de los más importantes, ya tienen la competencia. Nosotros necesitamos desarmar a los delincuentes y armar, equipar y entrenar adecuadamente a la fuerza pública. Para desarmar a los delincuentes, para cumplir esa misión, hace falta invertir en inteligencia. Hoy el Ecuador tiene una inversión muy baja en inteligencia, alrededor de 20 millones de dólares nada más. La única ventaja que tiene el Estado por encima de la criminalidad es la capacidad de utilizar equipamiento de inteligencia que solo se le vende a los gobiernos, que nos va a permitir estar 5 pasos adelante y no 3 pasos atrás como estamos ahora. Y así saber quién les vende las armas, cómo se pagan, por dónde entran y dónde las guardan. Y poderlos debilitar ahí, en el financiamiento y en el armamento. Eso hay que hacerlo desde ya. No es inmediato porque hay que investigar, hay que estar, como te digo, hay que estar al día en el equipamiento de inteligencia para poder tener la información. Pero va de la mano y nosotros no podemos dejar de actuar por temor, porque eso sería seguir permitiendo que la delincuencia se siga fortaleciendo. Hoy como estamos en muchas ciudades, en una circunstancia de inferioridad, como fuerza pública ante la delincuencia no podemos seguir. Y la única forma de darle la vuelta a eso es desarmándolos y golpeándolos en su bolsillo. Y es así de fácil entrar a la casa y a la trinchera de los delincuentes y retirarles el armamento, así de fácil. Nada es fácil, pero con decisiones acertadas, valientes y con liderazgo se puede. Nada es fácil, pero con inteligencia es posible. No es a la loca, es sabiendo exactamente a dónde vas. Hoy yo tengo información, sin haber tenido mayor contacto con inteligencia, de cómo están entrando las armas. La pregunta es por qué no han hecho nada. Hoy tenemos información de los problemas que hay en los puertos en materia de ingreso de armamento. ¿Por qué no han hecho nada? ¿Verdad? Entonces es un tema de liderazgo, de determinación, pero sobre todo de manejo de la información y de acción. ¿Y ahora cómo va a cubrir las fronteras del Ecuador? Porque por ahí ingresan las armas y eso, y la droga también. Estamos hablando Y, pues sale el combustible de contrabando. Y sí, hay que reforzar las fronteras, también con tecnología. Curiosamente, son los pasos tradicionales. El puente Rumichaca, ni siquiera es que son grandes esfuerzos por entrar por zonas más o menos ocupadas, pero son los pasos tradicionales. Esa también es competencia de las Fuerzas Armadas, pero hay que reforzar los pasos normales con tecnología, hay que complicarles la vida a los delincuentes que hoy al parecer la tienen demasiado fácil. Ingresando la droga, en el 2022 se capturó 202 toneladas y ahora en lo que va del año, la mitad aproximadamente. Eso quiere decir pues que la droga sigue y sigue ingresando al Ecuador y el problema del narcotráfico se va recrudeciendo cada vez más. Ahora, ¿cómo hacemos en las cárceles? ¿Cómo hacemos con los jueces que dan dictámenes que favorecen sin duda alguna a narcotraficantes, a devolverles el dinero? Palabras sencillas para que la gente lo pueda entender. ¿Cómo trabajar en ese punto? Desde la justicia. Dos cosas. Primero, respaldar a los que sí están haciendo bien su trabajo y se están arriesgando hasta la vida. Cada mes, cada 2 meses escuchamos que hay un fiscal, un juez amenazado o hasta asesinado. Quienes están haciendo bien su trabajo merecen tener garantizada su seguridad, su vida. Si es que no puede la fuerza pública, por razones extraordinarias, lograr esa seguridad en el territorio nacional, deberían de poder despachar vía telemática desde donde quieran, inclusive desde el extranjero. Es mi opinión y es nuestra propuesta. Sobre los funcionarios... ¿Cómo separar a los jueces que realmente son honestos y a los que no lo son y se han dejado envolver en el narcotráfico? A eso voy. Asimismo, desde la UAFE se tiene que hacer el control patrimonial, no solo de las autoridades, sino de sus familiares, para saber quiénes están siendo cooptados por la delincuencia y pasan a ser sus socios, quiénes se coluden. El Servicio de Rentas Internas y la UAFE tienen que trabajar articuladamente para tener claro quiénes están delinquiendo, quiénes se están enriqueciendo y poderlos sancionar. A veces, a plena vista, vemos funcionarios judiciales que llevan un estilo de vida que no corresponde a su nivel de ingresos, que es un nivel de ingresos de funcionario público. Entonces necesitamos, y no solo para ellos, para todas las personas que estén lavando activos, evadiendo impuestos. Para mí el trabajo, las personas que estén envueltas en casos de corrupción, el trabajo que se tiene que hacer con esas dos instituciones es fundamental.
Ahora, ¿qué hacemos con los fiscales, quienes son los encargados y son los dueños de investigar esa investigación penal, que finalmente son los que emiten dictamen acusatorio? Su trabajo es exclusivamente en el lugar. ¿Qué hacemos con los fiscales? Porque le estamos dando una solución a los jueces y ahora a los fiscales. Yo creo que es lo mismo, repito, si está en riesgo su vida y su seguridad, tenemos que garantizársela. ¿Cómo puedes tú esperar? O sea, yo entiendo y aplaudo la valentía de todos los ciudadanos que estamos en esta lucha, pero no puede ser, digamos, la situación que tengas que arriesgar tu vida por hacerlo. Se debe de garantizar la seguridad. Ya sabemos cuáles son los casos de alto riesgo. Deberíamos de acompañar a esos funcionarios de una seguridad desde el Estado, ¿ya?, que les permita hacer su trabajo en paz. Y en caso de no poder hacerlo, como te digo, activar medios telemáticos para que puedan trabajar con seguridad. Ahora, su propuesta también en temas de seguridad, que sabe que la policía debe tener un respaldo del Ejecutivo y la Asamblea, la base en la posibilidad de otorgar amnistía a policías encarcelados en cumplimiento de su deber. ¿No considera usted peligroso darles un cheque en blanco a la policía? Porque es eso, darles un cheque en blanco prácticamente cuando sabemos que hay corrupción en las filas policiales. Bueno, creo primero que sobre todo en las unidades especiales que están lidiando con los criminales peligrosos, hay que hacer pruebas de confianza y con mayor frecuencia, sobre todo poligrafía, para detectar también por ese lado dónde pueden haber debilidades. Segundo, yo creo que cualquier funcionario de la fuerza pública que en uso de su derecho a la fuerza, utilizando su derecho del uso progresivo de la fuerza, defiendan la vida, la seguridad de un ciudadano, tienen al menos el derecho de defenderse en libertad, ¿ya? Y que el Estado los acompañe durante ese proceso. Lo que no puede ocurrir es que tengan temor de actuar, como yo lo viví alguna vez, con desesperación y frustración en Ibarra. No sé si tú recordarás el caso de una mujer embarazada, asesinada por su conviviente, al frente de 3 miembros de la fuerza pública que no se atrevieron a actuar. Lo que no puede ocurrir es que cuando la fuerza pública actúa, por ejemplo, y mira que ni siquiera te voy a hablar de temas de violencia criminal, mira lo que pasó con las amnistías de los hechos de octubre del 2019. La Asamblea le da amnistía a cientos de personas que tenían y no tenían que ver con el proceso, con los hechos de octubre del 2019. Dieron amnistías por invasión de tierras, por secuestro, equivocadamente a mi criterio. ¿De quién se olvidaron? De 200 funcionarios de la fuerza pública que no los incluyeron en las amnistías. ¿Por qué? Porque no tienen panas en la Asamblea. Los mismos miembros de la fuerza pública que hoy les estamos pidiendo que se salgan a jugar la vida. Ellos tienen que sentirse respaldados, ellos tienen que saber que si actúan en derecho, las autoridades los van a apoyar, no los van a dejar a su suerte, no van a terminar presos por hacer su trabajo. Entiendo el riesgo que tú dices y habría que analizarlo caso por caso, pero me parece a mí, y conozco más de un caso, de policías que están injustamente sufriendo procesos judiciales sin ningún respaldo de ningún tipo. Y eso los desmotiva. Hay una fuerza pública. ¿Perdón? Muy complicado analizar caso por caso. Lo lograrán. Casi siempre hay información, casi siempre hay videos, casi siempre hay testigos. Por lo menos que se puedan defender en libertad. Es lo mínimo que yo anhelo. Me parece injusto, insisto, que por hacer su trabajo tengan que estar presos. Ahora, ¿cuáles serían sus propuestas en temas de seguridad que enviaría a la Asamblea para que se alineen con su plan y así no convocar a una consulta popular como usted ya lo ha mencionado y ha advertido incluso que de no alinearse sería el periodo de la Asamblea más corto de la historia? Bueno, no, una consulta popular no manda a la Asamblea a la casa. Lo que hace es que los ciudadanos le recuerden a los asambleístas para qué están ahí. 2 de las propuestas que te he mencionado muy probablemente necesitarían una reforma legal, que la vamos a enviar a la Asamblea. La una, el de los regímenes de máxima seguridad, y la otra, lo del despacho telemático a distancia, inclusive desde el extranjero, en casos de alto riesgo de seguridad. Si es que la Asamblea no quiere apoyar en la lucha contra la inseguridad, pues enviaremos a consulta popular. Creo que es el derecho de los ciudadanos de manifestarse y respaldar la propuesta por la que votamos. Ahora, el microtráfico contamina a nuestros jóvenes y eso es evidente. ¿Usted tiene algún plan para detener esta problemática que tanto está contaminando a nuestros jóvenes? Mire, y sobre todo ahora está entrando una nueva droga de la que no se está hablando, que es el fentanilo. No sé si has escuchado de ella. Sí. Una droga mucho más dañina y potente que la misma H, que de por sí ya era una porquería. Hay un problema de adicción, principalmente en la costa, ya está subiendo a la sierra. Hay algunas medidas preventivas desde la educación, el acompañamiento psicológico, las clínicas de desintoxicación y el tratamiento de esto como un problema de salud pública. Pero esto está directamente relacionado con el narcotráfico.
O sea, es decir, son el mismo enemigo. Lo que empezó a ocurrir es que los narcotraficantes empezaron a recibir su pago en vez de dinero en estas drogas residuales. Y con ellas contaminan y reclutan chicos. Entonces es la misma batalla contra el narcotráfico. Seguridad en escuelas, cámaras en las escuelas. Nosotros tenemos un programa de cámaras en las escuelas desde la sociedad civil hace 2 años. Ayuda, ahuyenta a los delincuentes. Sigue siendo un gran problema no solo en el Ecuador, sino en casi toda la región. Pero aquí se está agravando. Y para mí, como te digo, prevención a través de la educación, acompañamiento psicológico a los niños en las escuelas, pero también medidas de prevención como las cámaras, que te lo digo, lo hacemos desde la sociedad civil y ha ayudado bastante, y presencia policial en los recintos escolares, sobre todo en los horarios de entrada y salida de chicos. Pero a veces los mismos chicos llevan la droga y se venden entre Sí, ellos en las maletas, y esto ya es muy difícil de controlar a nivel de una cámara de seguridad que puede estar en el exterior o una en el interior, pero no en todos los rincones de una institución. sí. Y de hecho hay casos ya de los mismos chicos amenazando a sus propios profesores y creando mafias al interior de las propias escuelas. Necesitamos entrar en esas escuelas, intervenir cuando tenemos esas situaciones y acompañar a los chicos que están en situación de adicción a una clínica de rehabilitación junto con sus padres para poder educarlos y sacarlos de esta situación. Y a los chicos que están ya involucrados directamente con las pandillas y meterlos en estas drogas, necesitamos sanciones de acuerdo a la ley. Son chicos a veces jóvenes de 14, 15 años, hay que rehabilitarlos a ellos también. Y ahora, ¿cuál sería su propuesta para evitar que el poder del dinero proveniente del narcotráfico pueda contaminar las altas esferas del gobierno? Hablemos de la policía, que ya se ha contaminado, y esos casos incluso ya se los ha mencionado, en las fuerzas aéreas. No, o sea, las pandillas han llegado hasta la asamblea. Esa es una cosa terrible. La penetración del crimen organizado está en campañas políticas, está en instituciones públicas, está, sí, en las filas de la fuerza pública también. Como te decía, es lo mismo. Todo eso, hay 2 cosas, como siempre dice, que no se puede esconder, ¿no? El dinero mal habido y la tos, ¿verdad? Entonces, el dinero mal habido hay que buscarlo, ya hay la tecnología para hacerlo. Esa es la forma de detectar la penetración del crimen en las instituciones públicas, en los funcionarios policiales. Ese dinero que lo esconden o tratan de esconderlo en familiares, en parientes, hay que detectarlo con las herramientas que tiene la UAFE, que tiene el SRI, que hay que actualizarlas también. Ahora, cuando yo mencionaba acerca de la consulta popular que se enviaría, y usted en algún momento mencionó sobre sería el periodo más corto de la asamblea, yo hablaba de una muerte cruzada, tal vez, tal como ha No, no hecho el se presidente. puede, Denise. Acuérdate que ya los últimos 12 meses no tendrías tiempo de hacer una muerte Es que cruzada. es un O sea, tendrías que hacerlo periodo los de un primeros año y 3 medio. meses. No tiene sentido hablar de muerte cruzada en este periodo. Además, créeme, personalmente, Denise, yo hubiese deseado que la clase política no nos hubiese traído hasta acá. Aquí estamos por la irresponsabilidad de la Asamblea y del Ejecutivo, que se pusieron a pelearse entre ellos en vez de pelear por resolver los problemas que nos tienen acorralados a los ecuatorianos. Esa es la verdad. Aquí estamos por eso. Lo normal hubiese sido tener autoridades competentes y capaces de resolver esta problemática. Pero bueno, ya estamos aquí. Yo no propongo muerte cruzada. Yo sé que con una buena gestión y con un buen liderazgo vamos a sacar adelante los proyectos que necesitemos. Ahora, ¿cómo cambiar la imagen del Ecuador en el exterior? Porque muchas embajadas, y eso lo hemos visto en los últimos días, la embajada de los Estados Unidos dice, a ver, señores, tengan cuidado porque Ecuador está sumamente peligroso, recomiendan no viajar en ciertas provincias, y las personas que ya están aquí, por ejemplo, los estadounidenses, hacen recomendaciones. ¿Cómo cambiar esa imagen de nuestro querido país que se ha ido perdiendo en estos últimos años? Le digo porque ahora que estoy al otro lado del mundo, mucha gente me pregunta sobre el tema. Personas que viven en el Claro, Asia y son claro. europeos y son asiáticos. ¿Qué está pasando con Y, Ecuador? Porque solo se derrama sangre en la prensa internacional. ¿Cómo cambiamos esta imagen que está afectando también incluso el turismo? sí, y te debe pasar igual que a mí cuando he estado afuera, que uno quiere siempre llevar la mayor cantidad de turistas a su país, ¿no? Es decir, es una cosa natural. Mira, primero, entender mientras tanto que es un problema localizado en ciertos sectores principalmente. Hay 5 niveles de inseguridad o 5 categorías de seguridad en el parámetro internacional, en el estándar internacional, del 1 al 5, ¿verdad? Quito es nivel 2, Durán es nivel 4, Esmeraldas es nivel 4, no sé si me explico. Entonces lo que ellos dicen es, si visitas el Ecuador, evita visitar estos lugares. No debería de ser así. Deberíamos de poder recuperar la seguridad y luego de eso poder volver a ser un destino seguro.
para todos los turistas, independientemente de donde quieran ir dentro del Ecuador. Pero hacer una gran inversión de promoción turística extranjera, mientras tenemos este problema de inseguridad, puede ser contraproducente o mucho más difícil. Entonces, creo que lo primero es retomar el control de la seguridad. Mira, el turismo, desde antes de la pandemia, es decir, 2019, todavía no llegamos a los niveles prepandemia de turismo extranjero, lo cual es difícil y lo sufren los negocios turísticos que traen un gran dinamismo a la economía. Hay que primero apuntalar la seguridad y luego promocionar adecuadamente el turismo. Ahora, ¿cómo se está preparando usted, candidato, para el fenómeno del niño, que según expertos se viene con muchísima fuerza? Se va a necesitar recursos, se va a necesitar prevención, que en este momento no está en sus manos, y en caso de llegar a la presidencia le va a tocar la parte más difícil, que será la parte prácticamente de reconstrucción. ¿Cómo se está preparando usted para afrontar este gran problema que va a tener el Ecuador? Bueno, primero siempre lo he dicho, la parte de prevención está en este momento en manos del gobierno actual. Tienen que hacer el mapeo de zonas de riesgo, que ya existe, tienen que actualizarlo. Tienen que diseñar los espacios de atención humanitaria para las miles de familias que van a necesitar un techo seguro y una alimentación por algunos meses. Y todo eso se tiene que hacer mientras adicionalmente se da mantenimiento a los sistemas de drenaje y contención de riesgos, como los proyectos multipropósitos, para que nos den más tiempo, porque la inundación va a venir, por más que limpies los canales va a venir. Lo único que logran los drenajes es darnos un poco más de tiempo que puede permitir salvar muchas vidas. Entonces, esas cosas hasta noviembre que entre el nuevo gobierno tienen que estar hechas. Me pareció escuchar recién hoy que le han encargado al vicepresidente estos temas. Me parece un poco tarde, tienen que acelerar el paso y tienen que invertir, en mi opinión, al menos entre 250 y 300 millones de dólares en este tipo de acciones. Luego viene la parte de viene la parte de mantener estas zonas y estas personas, digamos, con seguridad hasta que paren las lluvias, que sería más o menos a abril o mayo del próximo año. Y apenas eso pase, necesitamos recursos de reactivación económica, principalmente en la costa, principalmente en los sectores productivos que representan más del 80% de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Ahí hay acceso a fondos de emergencia en todos los multilaterales. Yo ya estoy en contacto con muchos de ellos porque los conozco y estamos ubicando las cantidades que necesitamos. Asimismo, tenemos que buscar la solidaridad de los países amigos, pero esto puede costar entre 3.000 y 6.000 millones de dólares dependiendo del impacto, que no lo podemos predecir. Ojalá, Denise, ojalá estemos equivocados, pero hay que prepararse como que si fuera el peor escenario. Y esa preparación de prevención que se le han encomendado al vicepresidente, ¿usted confía que se hará bien el trabajo? Si estamos esperando todavía ese trabajo en el tema de salud, en los hospitales, que también se le encargó, ¿usted confía que se haga un buen trabajo en prevención? Porque lo complicado también será lo que se le viene al futuro candidato, que será en reconstrucción. Mire, tendría la misma preocupación que usted. No soy parte de este gobierno, no conozco al señor vicepresidente, pero sin duda tengo preocupación. Mucha preocupación. El sector agrícola también está sumamente preocupado por este tema del fenómeno del Niño. Si ya de por sí las lluvias que hemos tenido ha afectado al agricultor, al arroz, por ejemplo, que se ha tenido que importar incluso toneladas de arroz por la escasez y por la especulación también, precios exorbitantes. ¿Cómo se va a apoyar al sector agrícola en estos casos con el fenómeno del Niño que se aproxima? Bueno, si es sobre el fenómeno del Niño, el sector agrícola tendrá que, digamos, y yo soy agricultor también, tienes que esperar a que bajen las aguas y recibir apoyo financiero para recuperarte. Algún tipo de refinanciamiento o nuevamente alguna forma de exoneración de intereses, ¿verdad? Porque no van a poder estar en condiciones normales y necesitan algún tipo de apoyo. Así que, nuevamente, se necesitaría replantear posibilidades nuevas de financiamiento o esta vaina, la exoneración de intereses tiene un nombre en los proyectos de ley, ya me voy a acordar, remisión de intereses y mora, ¿verdad? Todo eso hay que hacerlo y adicionalmente darle los recursos para que vuelvan a sembrar. ¿Cómo trasladar a las personas que están en riesgo de deslizamientos de tierra? Porque recordemos que en 1997 y en los 80, que nos vino un niño sumamente fuerte, agresivo en el Ecuador, las personas que fallecieron, el 70% fue precisamente por deslizamientos de tierra. Y aquí hay que tener mucho cuidado en este tema. Acuérdense lo que ocurrió en Alaucí, por las fuertes lluvias. ¿Cómo trasladarlos a otro lugar? ¿Cómo reubicar a tantas personas que están en riesgo? Denise, eso es un problema permanente. La gente cree
o siente que porque ha estado ahí por muchos años no va a pasar nada, que para mí es lo que ocurrió en Alausí. Hay que ser firme ahí, hay que darles alternativas. En muchos casos, la mayoría son familias sin recursos, que cuando les dices tienes que salir de aquí, te preguntan dónde. Entonces la alternativa tiene que ir con una solución habitacional o una respuesta que les permita a ellos movilizarse. Las zonas de riesgo tienen que estar identificadas. Yo trabajé en gestión de riesgos también, digamos, estuve atento a esos temas. Ya están identificadas, hay que actualizarlas todos los años y esas personas tienen que conocer de su riesgo. En caso de la evacuación ser necesaria, anticipadamente tienen que hacerlo ya. En caso de ser zonas de riesgo, en donde se puede evacuar durante el evento, tienen que tener claras sus rutas, sus salidas y sus zonas seguras. Ahora, la OMC ha señalado una altísima probabilidad entre el 2023 y el 2024 que se aumente la transmisión del dengue, Zika, chikungunya. Ahora, ¿qué va a pasar con los La hospitales? OMS. La OMS, correcto, la OMS ya ha señalado esta probabilidad y esta preocupación que se nos viene en el tema también de salud. Por supuesto, y en eso hay que ampliar como se extiende la temporada de lluvia. De hecho, aquí llovió hoy, ¿verdad? Es decir, ¿qué fecha estamos? 25 de junio. Llovió hoy donde yo estoy. Y como se extiende la temporada invernal, o va a continuar, tienes que aumentar el trabajo de prevención, sobre todo en fumigación. No sé si lo estén haciendo, pero debería de ser parte del trabajo que le han encomendado al vicepresidente. Ahora, antes de continuar, candidato, les recordamos que estamos siendo retransmitidos por Radio City 89.3 FM en Guayaquil y 99.7 FM en la península. También las preguntas las pueden hacer al candidato Otto Sonne-Holzner, que dentro de poco estaremos a usted, candidato, haciéndole las interrogantes de todas las personas que nos están siguiendo, 5.916 y van aumentando, así que por favor escriban sus preguntas aquí, que se le vamos a hacer al candidato. Ya que estamos hablando del tema de salud, ¿cuál va a ser su plan para mejorar el acceso en las áreas rurales, en las áreas más remotas que tiene el Ecuador? Mira, es una gran pregunta, porque es donde primero hay que empezar a trabajar. En general, en todo el sistema hospitalario, en el acceso a medicinas, tenemos un proyecto de compra unificada de medicamentos que saque de los hospitales toda esta corrupción en compra de medicinas y nos permita como Estado hacer compras a menor costo, más eficientes, ahorrar 30 y 40%. Ese es uno de los roles que le hemos asignado a nuestro binomio, a Erika Paredes, una mujer que tiene 10 años de experiencia haciendo esto justamente en Naciones Unidas y que le ha ahorrado cientos de millones de dólares a más de 60 países. Si no hay medicinas es porque realmente la corrupción es atroz. Lo otro, lo que tú dices en las zonas rurales, nosotros en nuestro plan de reactivación económica estamos incorporando un plan de recuperación de la infraestructura pública deteriorada, empezando por las zonas rurales, no solo los dispensarios médicos, sino también las escuelas rurales que están abandonadas y necesitan una refacción urgente. Vamos a trabajar en eso y vamos a hacer que esos espacios den una verdadera atención a la ciudadanía. Ahora, ¿qué va a hacer con la escasez de los profesionales que complica más esta precaria situación en el área de la salud? El Ministerio de Salud tiene un déficit de más de 19.000 profesionales de primero, segundo y tercer nivel. ¿Cómo vamos a solucionar este problema, candidato? Sobre todo especialistas, y hay una gran demanda internacional, además de profesionales. Hay países que están, Canadá, Alemania, que están llevándose en cantidad a profesionales de primera del Ecuador. Hay que abrir nuevas plazas de trabajo en el MSP, no se está contratando. Donde haga falta, hay que contratar, hay que destinar recursos para aquello. Es la única forma de mantener a los profesionales acá. Y los 4.000 millones que sería la deuda por solo salud con el tema IES. El IES es lo que la deuda, solamente a salud. ¿Cómo hacer para empezar a generar estos pagos? Porque también los prestadores de servicio, hay muchos de las diálisis que dicen ya no podemos más. Tú dices que el IES le debe 4.000 millones a los prestadores de salud. No. 4.000 millones sería la deuda solo por salud con el IES. Que el gobierno le debe por salud al IES. Cuidado porque me confundo ahí un poco. A ver, la única cuenta cruzada en salud. Es que la pregunta no está muy clara, Denis, discúlpame, para ver si es que la aclaro y vemos si estamos en la misma línea. ¿Ya? Primero de los prestadores de servicio, ¿cómo hacer el pago a los prestadores de servicios? Las diálisis y entre otros, cuando ya no pueden dar más servicio y ayudar a los hospitales públicos a desahogarlos un poco con este tema porque no se les ha pagado ya durante meses y algunos más de un año. Sí, y con eso sufre Solca y con eso sufre la Junta de Beneficencia
y muchas instituciones que hacen un gran servicio a la sociedad. Mira, aquí ha habido dos cosas que nos llevaron a esto. La primera, la falta de transparencia en las derivaciones, que eso ha generado un montón de trabas históricamente. La segunda, la falta de eficiencia en la contabilidad del IES. Tú sabes que la Seguridad Social es una institución independiente en la cual el Ejecutivo nomina al presidente del directorio, ¿ya? Pero el IES debería de tener, en la parte de salud, debería de tener la capacidad de forma autónoma de cumplir con sus obligaciones, ¿ya? Y en eso hay que trabajar con eficiencia, reduciendo la corrupción y mejorando la calidad de esas derivaciones, que en muchos casos, como te digo, también contienen errores o son opacas, ¿ok? ¿Y cómo El problema eliminar real la del IES, corrupción? ¿Cómo perdón, eliminar la corrupción? Si eso se ha intentado durante años y ha sido complicado, esa burocracia también que hay. yo creo que hoy hay tecnología suficiente y no se usa, no solo en seguridad social y este tipo de transacciones o de operaciones, sino inclusive en recaudación tributaria, en compras públicas, tecnologías como blockchain, el uso de la inteligencia artificial para identificar más rápidamente cualquier tipo de irregularidad que se tiene que empezar a aplicar. No son inversiones demasiado costosas que nos van a dar más eficiencia y van a hacer lo que te decía también en el caso de seguridad, reducir la discrecionalidad, que es siempre sinónimo de corrupción, ¿ya? Pero pero el principal problema del IES financiero está en el tema de la transferencia que tiene que hacer el gobierno para las pensiones jubilares, ¿no? Ahí está el principal problema porque cada año aumenta y en el Ejecutivo probablemente en unos 3 o 4 años no habrá flujo para lo mismo. Voy a ir más rápido con las preguntas de otro tema porque el tiempo se nos está pasando sumamente rápido y tengo muchísimas preguntas que están llegando de los gremios también y no nos va a dar el tiempo. Voy a ir más rápido en educación, por Dele, ejemplo. yo Tras la te respondo pandemia rápido también. se registra un retraso de 10 años en comparación a países desarrollados, dice la UNESCO, candidato. Hay un déficit de establecimientos educativos. Usted estaba hablando de construir más escuelas, más colegios en las zonas rurales también. ¿Cómo lo va a lograr? Y este retraso que se ha generado por la pandemia en cuanto a educación, ¿cómo ser más competitivos? Primero, creo que se debe revisar el método pedagógico. Vamos a trabajar en tener buena infraestructura, buenas escuelas, pero no va a servir de mucho si no tenemos un método pedagógico que esté actualizado a la nueva realidad, que forme a los jóvenes en pensamiento crítico, en resolución de problemas, en valores. En eso vamos a trabajar. En el mundo de los países desarrollados, las escuelas y universidades trabajan con tecnología, ya con inteligencia artificial, y aquí en el Ecuador estamos recién buscando cómo abastecerlos de agua a los colegios, que haya una buena conectividad de Internet, lo cual es sumamente complicado incluso en las zonas rurales. ¿Cómo trabajar en este punto? Porque hay que invertir en reducir la brecha digital, la brecha tecnológica, y se debe priorizar la educación pública para lograr ese objetivo. Bien lo dices, aquí seguimos con problemas del siglo XVI en pleno siglo XXI, pero es porque las inversiones no han tenido la priorización adecuada. Yo priorizaría siempre la inversión en educación, en salud, y en esa inversión en salud está la infraestructura básica sanitaria y hay que trabajarla de la mano de los gobiernos, de los municipios principalmente. Ahora, con la consulta popular, ¿usted está de acuerdo por el sí, por el no? ¿Está de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT indefinidamente en el subsuelo? Mira, voy a ir próximamente al Yasuní, a Guárico, vamos a conversar con la comunidad y con ellos vamos a hacer un pronunciamiento. Pero creo que en cualquier caso, en que el Ecuador, no solo en lo que ya está explotando, sino en general, conserva un patrimonio natural, una biodiversidad que es un activo del planeta, ¿ya? El Ecuador merece recibir una compensación. Eso se llama justicia ambiental. Los países industrializados han generado el cambio climático y nosotros estamos pagando la cuenta y nadie nos está compensando. Yo voy a trabajar en eso y es el otro rol que le hemos, la otra función que le hemos asignado a la En el vicepresidenta. gobierno Perdón, de Rafael Correa se intentó esa compensación, por eso es sí, que se decidió y también tú, el petróleo. y tú, y tuvo dos errores en mi criterio. El primero, la actitud en cómo se pedía. Era como un pedido con escopeta. Y el segundo, que hoy los mecanismos de compensación y los mercados de bonos de este tipo están mucho más desarrollados, mucho más avanzados. Entonces, ¿usted cree que sí se va a lograr? Que tengamos los ecuatorianos Creo que compensación. sí, y vamos a caminar en ese Y sentido. ese error también no fue de su binomio, puede ser, porque trabajó con Rafael Correa y eso se le ha cuestionado mucho, pero usted ha mencionado pues de ese currículo que tiene intachable y un bagaje
que por eso usted ha escogido ese cargo, pero ella trabaja tiene la con experiencia para sacar esto adelante, ella tiene la experiencia para sacar esto adelante, y con el liderazgo correcto lo vamos a conseguir, y te repito, yo no juzgo a la gente por en qué gobierno trabajó, lo juzgo en función de qué hicieron cuando estuvieron ahí. ¿Fueron honestos? ¿Fueron capaces? En el caso de Erika, sí. Los gobiernos no son sectas en donde uno va a rendirle culto a un individuo. Los gobiernos son espacios en donde uno va a servir al país. Bueno, vamos a seguir entonces con el desempleo. 3 de cada 10 trabajadores en el país tienen empleo adecuado, trabajo seguro. ¿Cómo generar empleo? Cuando estamos hablando de las vacunas, candidato, que ha logrado el cierre de tantos locales comerciales, de extorsiones, de secuestros, que ha logrado que mucha gente quiera migrar de Ecuador. ¿Cómo generar empleo en esta situación? Volvemos al tema de seguridad, sin duda, volvemos sin duda al tema de seguridad, pero también te digo, sin crecimiento económico no va a haber nuevos empleos. Entonces nuestro proyecto también contempla una inversión pública que genere ese crecimiento que ha hecho falta, ¿verdad? Concentrada en la recuperación de infraestructura pública, desde carreteras, pasando por hospitales y escuelas, UPCs, para que exista nueva generación de empleo y eso impulse, de la mano con el trabajo en seguridad. Y ahora con los jóvenes, que es más complicado que consigan empleo, ¿cómo se va a trabajar con los jóvenes? Porque se ha triplicado sí. de que no logren hacerlo, salen de los colegios pues y no tienen un empleo adecuado. Mira, estamos trabajando en mecanismos de empleo joven, sobre todo en incentivos tributarios para quienes den empleo a las personas que hoy tienen mucha dificultad en conseguirlo. Todos esos chicos menores de 30 años a los que se les dificulta conseguir un empleo, estamos trabajando en mecanismos que incentiven su empleabilidad. Ahora, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a conseguir estos recursos? Todos los recursos para todas las propuestas que usted está haciendo, que están aquí, incluso escritas, lo estuve leyendo, todas sus propuestas de campaña. Hablemos de los recursos, préstamos a las multilaterales, ¿qué más, candidatos? Se escucha muy fácil. Es una combinación de esfuerzos, ¿ya? Como te digo, hay muchos fondos ubicados que el Ecuador no está aprovechando, hay muchos bonos para educación, para salud que el Ecuador no está aprovechando. En general, creemos que se puede levantar una inversión pública de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para estos próximos 15 meses, lo que significaría un crecimiento adicional del PIB de entre el 2,5% y el 3%, adicional al actual, lo que significarían miles de empleos. Ok, pero estamos con un déficit de 5.000 millones de dólares en la actualidad. Estamos con un déficit. No, hay una necesidad de financiamiento de casi 9.000 millones de dólares, hay atrasos, y yo sí le pido al gobierno actual claridad, porque hablan de un equilibrio fiscal que no existe. Y a pesar de aquello, y salvo alguna situación excepcional, del análisis que hemos hecho, vemos posible conseguir financiamiento o tener recursos para inversión de entre 1.500 y 2.000 millones para los próximos 15 meses. Ahora, vamos con las preguntas de los distintos gremios, candidato. Gremio bananero. Se ha pospuesto por algunas ocasiones la colocación de escáneres en los puertos para verificar que los contenedores de exportación no sean contaminados con droga. El sector ha expresado que el servicio de escaneo es un costo que el Estado debe cubrir. ¿Absorberá el gobierno este costo que es responsabilidad del Estado y por la cual el sector exportador paga sus impuestos? A ver, yo hasta donde recuerdo se dejó hecho un decreto que obligaba a los puertos que tenían carga internacional a hacer esa inversión. Así que eso se tiene que cumplir. Desconozco si han cambiado ese decreto, pero eso se debería de cumplir. Tienen que ser los puertos quienes hagan esa inversión. No solo por el sector bananero, sino en general en materia de la lucha contra la inseguridad y también para reducirle los costos a todos los exportadores que hoy son víctimas de la inseguridad y de la contaminación de sus productos. El gremio de la educación. En los tiempos actuales hay inseguridad en los planteles educativos, narcotráfico, inseguridad. Guayaquil, el 3% de planteles educativos tiene guardias. ¿Qué proyecta el gobierno para mejorar la educación segura? Usted ya estaba hablando de las cámaras de seguridad en los colegios. Y de la presencia policial a los horarios de entrada y de salida y del trabajo coordinado de la policía comunitaria con los profesores y los dirigentes de los planteles educativos. ¿En todos los colegios o en la gran mayoría de los colegios que representan esta amenaza, si estamos con un déficit también de policías a nivel nacional, candidato? La policía tiene que estar donde se la necesita. Si hacen falta policías, se entrenan y se hace crecer la fuerza policial. No son todos los planteles.
hay que hacer el mapeo y saber exactamente dónde están los mayores riesgos para atenderlos con la urgencia que Pero amerita. también se los necesita en la calle, donde también estamos con inconvenientes de las pandillas, del robo. Bueno, es que estamos hablando de las calles donde están traficados, estamos hablando de la salida de los colegios, estamos hablando de los barrios donde la gente quiere dormir segura y saber que sus hijos cuando van al colegio se van a formar, no a ser reclutados por delincuentes. Parte Ahora, de la lucha contra la inseguridad. gremio de capacidades diferentes. Las personas con discapacidad sufren de varios tipos de discriminación a diario. Por ejemplo, en el transporte público. ¿Cómo actuará el gobierno frente a la discriminación? Porque les cobran el pasaje sin descuento, ¿me quieres decir? O porque no tienen acceso, porque son las dos cosas. Las dos La mayoría del transporte público en el Ecuador no tiene acceso real para personas con discapacidad, sobre todo para quienes están en silla de ruedas, ¿ya? Nosotros tenemos un proyecto para utilizar la cédula biométrica y garantizar los pasajes para las personas que tienen descuento, tercera edad, estudiantes y personas con discapacidad. Tú podrías ahí cargar un número de pasajes y permitirles que no exista discusión a la hora de pagar. No sé si me explico, ¿verdad? Lo puedes habilitar electrónicamente, ¿ya? Sobre el acceso a los buses, yo creo que es fundamental ya entrar en un programa mayor. Nosotros impulsamos algo en su momento aquí con el municipio de Guayaquil, los buses eléctricos. Yo creo que tú todavía estabas por acá. Creo que ya estamos en un momento en que eso se tiene que masificar, no solo por razones ambientales, sino también porque esos buses sí cuentan con los accesos correctos para personas con discapacidad. El MCP en el gremio de la salud ha perdido institucionalidad como el Instituto Nacional de Higiene, Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores. ¿Usted devolvería esta institucionalidad? ¿Cómo y por qué? Revisaría caso por caso y vería dónde es necesario. Por ejemplo, mucha gente habla de la recuperación del Instituto Izquieta Pérez para la creación de sueros, vacunas, etcétera. Yo lo valoraría, ¿por qué no? Ahora, del gremio de cáncer y enfermedades catastróficas. Los pacientes con enfermedades catastróficas y raras han sufrido durante al menos los últimos 5 años por falta de medicamentos. ¿Cómo piensa solucionar el problema para evitar este desabastecimiento? Y también hay tipos de medicinas que en su mayoría no se encuentran en el cuadro nacional básico de medicamentos. Bueno, los cuadros nacionales, el cuadro nacional básico de medicamentos se tiene que actualizar cada año según las necesidades y sobre todo según la actualización de las nuevas medicinas que van llegando, que a veces son mejores, más económicas y no las estamos usando por trabas burocráticas, ¿verdad? El principal problema de la salud, como te lo comenté, está en mejorar la calidad de las compras públicas. Y nuestro proyecto de compra unificada nos va a ayudar no solo a ahorrar recursos que se van a usar en mejorar el sistema de salud, sino además a adquirir los que se necesita, cuando se necesita. Candidato, el gremio LGBTIQ+, le pregunta, la Constitución del Ecuador garantiza el derecho a la libertad de expresión. El alcalde de Guayaquil ha impedido el uso del espacio público como escenario de la manifestación pacífica LGBTIQ+, a través de la marcha por sus derechos sociales, civiles y políticos en el centro de Guayaquil. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta decisión? ¿Está usted de acuerdo con esta postura? ¿Y de qué manera usted garantiza este derecho al espacio público de las personas LGBTIQ+, en caso de llegar a la presidencia? Que si se los ha restringido por razones ideológicas o discriminación, pues está equivocado y merece ser sancionado. Si esta es una restricción que ha tomado el Consejo Cantonal para todo tipo de manifestación, por las razones que ellos sepan explicar, pues que así sea. Pero si es un tema puntual dirigido a un grupo, estaría muy mal y tendría que ser rechazado. ¿Usted les dejaría marchar en el centro de Guayaquil si tuviera la potestad sin ningún problema? Yo no tendría problema, pero tengo que ver la argumentación del municipio, si es que es un tema de tráfico, etcétera, o si es que de ahora en adelante a todos, porque eso es lo importante. O sea, ¿fue una restricción a ellos o es una restricción a todos? Esa es la pregunta que yo me hago. Eso lo sabremos después, cuando haya nuevas marchas. Claro, porque si es una restricción solo a ellos, está equivocado. Si es una nueva norma, una nueva regla que él quiere por orden, por las razones que se deben poner, por tráfico, qué sé yo, es distinto. Entonces así tendrán que ir todos, porque creo que les ha propuesto Parques Samanes, tendrán que ir todos a ir a un lugar distinto a manifestarse, pero no puede ser un tema dirigido, sería discriminatorio y en este momento se ve mal, evidentemente. O sea, todos o nadie. Digo yo, porque si no es discriminación. Pues. Ahora, candidato, vamos con las preguntas de la gente que está realizando esta hora. Carito Gómez dice, ¿cómo va a enfrentar la situación migratoria? La gente que se está yendo, dice, correcto, o los que están entrando. Los que se están yendo. Porque hace 2 años el problema era la migración venezolana, más de 600.000. Hoy el problema es que los ecuatorianos nos estamos yendo. Bueno, yo regresé, pero ¿y por qué nos vamos? Porque no hay oportunidades, porque no hay seguridad. Entonces la única forma de detener eso
es luchando contra la inseguridad, como lo hemos explicado, y generando oportunidades de empleo, haciendo crecer la economía con inversión pública, pero también haciendo que la inversión social llegue a donde tiene que llegar. Tomando en cuenta que el candidato experimentó una pandemia, ¿cuál es su plan para abastecer el servicio de salud pública? Más o menos ya lo estuvo mencionando. Claro, lo mismo que hablamos, ¿no? La experiencia de la pandemia fue dura. Personalmente, no me gusta hablar mucho de eso, siempre me preguntan, pero no me gusta porque para mí fue doloroso, esa es la verdad. Pero en general, lo que se necesita es transparencia y reducir la discrecionalidad en la administración de los hospitales, sobre todo en compras de medicinas, para cortar la corrupción, que fue lo que vivimos en la pandemia también. Si no es porque se decide que las compras públicas sean abiertas en emergencia, no nos hubiésemos enterado de los problemas de corrupción. Mari dice, como presidente del Ecuador, ¿qué haría para que las empresas contraten a personas con experiencia laboral, pero con más de 40 años? No, o sea, las empresas tienen el derecho a contratar a quienes ellos consideren adecuados. Lo que estamos buscando es mecanismos, y está en nuestro plan de gobierno si lo revisaste, para generar incentivos que beneficien o que privilegien la contratación de quienes normalmente tienen una empleabilidad menor por su edad, ya sea porque son muy jóvenes o porque son mayores. Ahora, ¿qué pasa si la Asamblea? Esta es una pregunta de Crist. Dice, ¿qué pasa si la Asamblea sigue actuando como actúa? Es decir, no hay apoyo. ¿Cómo los puede hacer trabajar? Y hay muchos que van a regresar seguramente, que ya se han postulado de la Asamblea anterior y tal vez regrese. ¿Cómo usted va a ser candidato si tiene una Asamblea en contra? Bueno, primero nosotros, la gran mayoría de nuestros candidatos son perfiles distintos, nuevos, que van a luchar por causas justas. Segundo, la única forma de tener un liderazgo en el país es con una buena gestión. Si la gestión es buena, si se dedica uno a dar solución a los problemas urgentes de la gente y no andarse metiendo en peleas estériles y absurdas, créeme que vas a poder gobernar mucho mejor y vas a tener el apoyo de otros grupos políticos también. ¿Cómo devolver la confianza a la ciudadanía en el gobierno y cómo garantizar la justicia en un sistema de corrupción? Hablamos ya del control de la corrupción no solo en el sistema judicial, sino en general, sobre todo en control patrimonial, con el uso de métodos tecnológicos y control de lavado de activos, etcétera, o enriquecimiento no justificado. Eso es parte integral. La primera pregunta, ¿cuál fue? Perdón, porque el uno era sobre el sistema judicial y el otro era cómo garantizar qué, discúlpame, Denise. La justicia en un sistema de corrupción. Bueno, no, te lo comenté entonces eso. Ahora, por último, para que nos alcance el tiempo, es que tengo que escoger, son tantas preguntas que Estoy contestándote rapidito, sí, es eso que me cuesta a mí. de forma directa como tiene que ser. ¿Cómo garantizará la educación superior a los jóvenes, ya que no pueden ingresar a las universidades? Y ese es otro gran problema. Ya, dos cosas ahí. Primero, ampliación de cupos con métodos virtuales, telemáticos, semipresenciales o totalmente virtuales. Se puede aumentar cupos ahí sin mayor inversión. Segundo, hay que impulsar alternativas de educación intermedia, tecnológico, sistema dual. Yo lancé un proyecto de sistema dual hace 5 años que hoy ya tiene 5.000 chicos estudiando. Que cuando no encuentres un cupo en una universidad, por las razones que sea, tienes que darle una alternativa que los saque a los chicos de la casa, para que no estén viendo el techo, porque ahí sí se convierten hasta en presa fácil de la delincuencia, ¿no? ¿Cómo recuperar lo robado, dicen aquí? Lo que se nos han llevado. Sí, hay que trabajar en luchar contra la corrupción, hay que trabajar en ubicar esos fondos. Como te decía, el dinero mal habido se nota. Hay que buscarlo y hay que recuperarlo. Ahora, vamos con las preguntas, candidato. Aquí tengo preguntas de distintos candidatos, pero no tenemos de la candidata Luisa González, que ha enviado su... Justo la que te iba a pedir. Yo lo sé, por eso se lo estoy diciendo. Me imaginaba que iba a pedir. Justo la que te iba a pedir. Escoge la que quieras, me da igual. ¿Seguro? Escoge, me da dígame igual. Usted tiene que escoger. Tiene Jan Topic. No, la que tú quieras. Pon los sobres sobre la mesa y saca uno. Me da exactamente igual. Que usted escoja. Dígame un candidato. Me da igual, de verdad. Escoge el uno. Ponlo sobre la mesa y escoge uno. No, candidato. Usted no, lo va a escoger. No veo bien. Coge, no sé, cualquiera. La verdad me da lo mismo. No he visto ni siquiera mayor cosa de los otros candidatos. John Topic. Estaba interesado en el de doña Luisa. Fernando Villavicencio, Pierre Herbas. ¿Cuál? Pero no lo veas. Coge uno. Me da igual, por favor. Usted dígame. Usted lo va a escoger. A ver, déjeme ver qué pregunta don Yacu. Don Yacu. Vamos a ver qué dice Yacu Pérez. Supongo
que usted apuesta por el futuro y promete cambios al pueblo del Ecuador. ¿Y cómo garantiza que va a cumplirlo si ya fue parte del gobierno pasado? Porque la gente me conoce por mi trabajo, como te decía hace un rato. No es de qué gobierno no fue parte, fue qué hizo cuando estuvo ahí. Si la gente no reconociera un trabajo honesto, dedicado a resolver problemas, lejos de los bochinches y los berrinches, valiente, decidido, no estaría aquí. Aquí estoy porque la gente reconoce cómo ¿Y trabajé. por qué salió del cargo, candidato? No terminó su vicepresidencia. Porque cuando la clase política le molesta que alguien haga bien las cosas y quieren impedir que trabaje y te quieren dejar ahí cobrando sueldo sin hacer nada, es mejor ir a hacer las cosas desde otro lado. Si el cargo se convierte en un impedimento, es mejor salir. Ahora, tengo aquí 4 sobres de cultura general del Ecuador. Temas que debe saber un poquito sobre el Ecuador. 1, 2, 3 o 4. Escoja uno. Usted dígame. Usted de nuevo. No. No, me da igual. El uno. A ver, el uno. ¿Cuál es el nombre de la famosa iglesia ubicada en la ciudad de Quito, que es considerada una de las obras maestras del barroco colonial en América Latina? La Compañía de Jesús, hermosa iglesia ahí a media cuadra del Palacio de Carondelet, a las que tantas veces fue a pedirle a Dios que me ayude. Perfecto. Contestó bien la pregunta. Es un ícono para la ciudad de Quito. Tiene Para el mundo. 258 años y fue inaugurada en Para el mundo. 1975. La reconocen a nivel mundial porque es una iglesia realmente bellísima, de estilo barroco y muy reconocida. Pasó la pregunta. Pero es que me la pusiste fácil, pues. Usted escogió. Hay más difícil. Entre todo un poquito. Usted escogió. Candidato, para finalizar. Primero, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a Radio City por retransmitirnos. Son muchísimas preguntas que se quedan, pero vamos a ir realizando al resto de los candidatos también, que tendremos 8 días, un día a cada candidato. Y para finalizar, candidato, quiero que le diga a los ecuatorianos por qué tienen que votar por usted y no por sus contrincantes. ¿Por qué usted es la mejor opción para sacar a flote este Ecuador que tan golpeado está? Porque estoy preparado, porque estoy decidido y porque sé cómo sacar adelante al país en esta circunstancia de crisis. Además, esto es un tema de vocación de servicio, no es de querer ser, como veo que se llama el programa, sino de qué quieres hacer, que no es lo mismo. A mí, ser me trae sin cuidado. Me preocupa lo que podamos hacer juntos para salir de esta crisis, que sé que es posible. ¿Por qué se lanzó en este periodo tan corto y no esperó al siguiente? Porque realmente es muy ambicioso sus propuestas. Tiene 1 año y medio para realizar. Bueno, primero, a diferencia de otros, lo mío no es un tema improvisado, lo venimos trabajando hace tiempo con los mejores expertos y efectivamente estábamos pensando en el 2025, no para que yo sea candidato, sino para que el país tenga una propuesta seria. La hemos adaptado a esta nueva situación porque así como algunos me decían, ¿por qué no esperas? Yo pensaba, bueno, la mayoría de los ecuatorianos ya no pueden esperar más. Están migrando, están desesperanzados, están siendo extorsionados, que yo sí puedo esperar 15 meses, ellos no. Tenemos que ayudar, tenemos que actuar. Por eso la alianza se llama Actuemos, porque es momento de actuar. ¿Usted va para la segunda vuelta? ¿Usted está seguro que va a la segunda vuelta? Bueno, hoy no lo digo yo, lo dicen las encuestas, estamos en segunda vuelta y vamos a hacer, y mira que somos los últimos en haber entrado en campaña, yo estaba fuera del país. Como tú. El candidato ha tenido malas experiencias con las encuestas, por eso no le doy mucho valor a las encuestas. Yo también, pero son referenciales, son fotos del momento y evidentemente hoy estamos en esa situación y si no tuviese los números, pues créeme, si no hubiese la urgencia, si las cosas estuviesen bien y si no tuviese los números, me hubiese quedado en la tranquilidad de mi hogar, pero al tener los números y al saber que las cosas están mal, siento esta responsabilidad de ayudar. ¿Con quién cree que va usted a la segunda vuelta? Ya sabes, pues, ¿para qué te voy a decir? Está la señora González, todavía no, porque no la conocen, pero tiene una maquinaria política potente que tiene un piso de 25% electoral, esa es una realidad. Sí, de hecho estamos esperando. Hoy no está, porque no la conocen, pero faltan 2 meses. Es la única candidata que no nos ha confirmado para estar en esta hora de entrevistas, que la gente le pueda preguntar, es la única que estamos a la espera de que nos confirme su participación. Candidato Otto Sonnenholster, muchísimas gracias por su tiempo. El Ecuador necesita realmente salir a flote y por eso es la importancia de este espacio. Gracias por su tiempo.
Gracias, Denis, que disfrutes. Saludos y espero verte pronto en Ecuador. Cuídate mucho. Creo que sí, mi plan es regresar, candidato, es regresar y para que mis hijos Oh, sigan creciendo en un país seguro. Yo me vine por temas profesionales, pero con el plan garantizado de regresar a ese Ecuador que tanto se ama y que tanto se extraña. Y usted que también vivió en el extranjero un tiempo sabe los sentimientos que uno tiene cuando está lejos de ese país tan maravilloso que es ah, el Ecuador y que hay que ah, sacar a flote. aquí nacimos y aquí merecemos vivir en paz, Eso Denis. Y para eso es lo vamos a que trabajar. queremos. Cuídate mucho. Eso queremos. Saludos. Gracias. Gracias a ustedes también por participar en este programa Quiero ser presidente. Mañana estará con nosotros Jan Topic, así que hagan sus preguntas. Gracias nuevamente y nos vemos el día de mañana, 9:30 de la noche.